Está el doctor Carlos Sánchez Berzaín con nosotros ya para hablar casualmente de esta histórica elección en Bolivia. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Felicidades. En primer lugar, debo decir que tengo envidia y de la sana, aunque no sé si usted la entiende esta. Bienvenido. Mucho gusto, don Luis. Un saludo a usted y a todos los miembros de su equipo y su gran audiencia en todas las Américas. Qué bueno que podemos platicar, doctor. Sí, sobre este tema que usted dice, lo que ha pasado ayer en Bolivia muestra básicamente dos cosas. Primero, la fortaleza y la esperanza del pueblo boliviano, que repudia en más del 80% al sistema dictatorial. Y segundo, la urgencia de que se les responda a ese pueblo con una unidad de la oposición que no ha sucedido durante todo el tiempo en que se ha instalado en Bolivia el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI. Más allá de lo que pueda decirse como eslogans de campaña electoral, Bolivia hoy día es una dictadura satélite del socialismo del siglo XXI. Tiene 329 presos políticos, más de 27,000 exiliados, no hay separación e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho y la elección de ayer abre la posibilidad, pone una luz al final del túnel, porque sirve para certificar el repudio, que es una situación en la que hay que cambiar el sistema retornando a la república y a la democracia y repudiando los mecanismos que llaman de Estado plurinacional que fueron impuestos por falsificaciones, por fraude, violencia y con crímenes. Entonces es un buen momento, es un momento de optimismo, pero está comenzando la lucha final por terminar la dictadura que nunca ha querido ser reconocida y para obligar a la gente que fue opositor funcional a ser opositor de verdad y a tomar el rumbo del cambio en el sentido correcto. Doctor Sánchez Berzaín, las encuestas no mostraban a Rodrigo Paz Pereira como el preferido de los bolivianos al momento de la votación. ¿Cómo explica que él haya sido el que haya quedado en primera posición al momento del sufragio? Lo primero es que estas no son unas elecciones en democracia, son unas elecciones bajo el sistema de la dictadura electoralista, donde el régimen tiene en Bolivia cerca de un 30% de capacidad de maniobra que ayer no ha usado. Y no podía usar porque hubiera sido un descaro demasiado grande darle a cualquiera de sus tres candidatos un respaldo de ese tipo que podía ser manipulado. O sea, la división interna del régimen en Bolivia, la pelea entre el dictador en jefe Evo Morales y el dictador en ejercicio Arce, con tres candidatos ahí al medio, destrozó la posibilidad de operar públicamente el fraude electoral. Entonces sucedió lo increíble, sucedió que el pueblo, sin darse cuenta por primera vez, pudo votar y elegir. ¿Por qué? Porque se había neutralizado el mecanismo institucional del fraude, que además del padrón electoral tiene la digitalización y el envío de los resultados, que fue bloqueado con un masivo control electoral ciudadano, no partidario. Y entonces apareció en la cabeza de los bolivianos una opción del candidato que podía representar más cambio y que creo que es la razón por la que aparece Rodrigo Paz en la posición en la que ha aparecido. Los otros candidatos, Doria Medina, Jorge Quiroga, el alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, el alcalde de Santa Cruz, Fernández, han estado siempre señalados por su excesiva proximidad al régimen y son considerados opositores funcionales. Ahora, hay que tomar un dato adicional. La gente que ha participado en esa papeleta de votación de 8 candidatos, 3 son del régimen y los 5 restantes son los que el régimen ha permitido que participen.
porque ha habido una lista de candidatos que han sido quitados de ahí, como le pasó a María Corina Machado, que fue inhabilitada, y después a Corina Lloris para las elecciones del 28 de julio del año pasado en Venezuela. En Bolivia han eliminado varios candidatos, siendo el más notable un señor que se llama Jaime Dum. Pero ahora el resultado de ayer muestra con toda claridad que el repudio del pueblo boliviano, 80%, que es el mismo o más o menos repudio que hay en Venezuela contra la dictadura, que hay en Nicaragua. Las dictaduras no tienen un apoyo popular ni siquiera del 10%. Entonces, ese repudio consolida la obligación de los opositores de alejarse de la funcionalidad y de pensar de verdad en lo que van a hacer. Y ayer Rodrigo Paz hizo una declaración muy importante. Dijo lo que el pueblo boliviano ha votado y demanda no es solamente un cambio de gobierno, quiere un cambio de sistema. Y el cambio de sistema es muy claro. El pueblo boliviano quiere volver a la democracia y a la república. Y quiere alejarse de lo que es el Estado plurinacional, la intervención extranjera de Cuba, Venezuela, de ser una base de Irán, de regalarle sus recursos naturales a la China y a Rusia, y de estar penetrada en entidades tan importantes como la seguridad, las relaciones internacionales, la educación por Cuba y Venezuela. Y además Bolivia quiere dejar de ser un narcoestado. Y todo eso precisa que esa fuerza del pueblo boliviano expresada ayer se conjuncione en un plan nacional que veremos seguramente formularse en el curso de lo que será la campaña de esta segunda vuelta. La segunda vuelta se va a celebrar en octubre y que tendrá que ser la base del gobierno del que gane la segunda vuelta. Porque aquí hay un mandato que no es un mandato vacío, no es yo te elijo presidente. Voy a elegir un presidente, es el mensaje del pueblo boliviano, para que haya un cambio de sistema, para que vuelva la democracia y vuelva la república, para que dejen de haber presos políticos, dejen de haber exiliados, deje de haber impunidad, deje de haber narcoestado y Bolivia recupere de nuevo su libertad, lo que traerá consigo el mejoramiento de las condiciones económicas que hoy día son de crisis absoluta. En Bolivia no hay gas, en Bolivia no hay gasolina, en Bolivia no hay diésel, en Bolivia el costo del alimento sube todos los días, en Bolivia no hay dólares y el pueblo boliviano no está acostumbrado a eso. Hace 20 años Bolivia era un país que estaba avanzando con rumbo al primer mundo, era la primera potencia gasífera del cono sur, era un país exportador con una balanza comercial positiva y en el sistema internacional de garantía de inversiones estaba entre los 30 primeros lugares. Hoy día está en el penúltimo lugar. Doctor Sánchez Berzaín, esto que usted ha mencionado, y lo escuchábamos antes de entrar con la entrevista con usted, al candidato que gana en primera vuelta por los votos, en el caso de Paz Pereira, el cambio no es de gobierno, es de sistema. Samuel Doria Medina ya ha dicho que va a apoyarle a él en la segunda vuelta. ¿Cómo ve el panorama de Tuto Quiroga? Porque aquí la gente, esto de derecha y centro derecha, ya cuando se va hacia el centro, la gente, como diríamos en Nicaragua, medio se chivea, se pone medio alerta, cuando ya las cosas no son en la línea de la derecha. Pero usted, que es una persona muy experimentada, ¿cómo ve a Quiroga en la segunda vuelta? ¿Y qué tan posible es que Rodrigo Páez Pereira sea un riesgo para la democracia y que el sistema se mantenga y la dictadura, se vaya el dictador y no la dictadura? Bueno, el riesgo es cualquiera de los dos, porque le quiero reiterar, han sido aceptados en la lista por el sistema dictatorial. El pueblo boliviano va a elegir entre uno de los dos, pero la condición de esa elección, y veremos qué campaña hacen, es que salga el dictador y salga la dictadura. Y eso quiere decir simplemente cesar el Estado plurinacional, que les reitero ha sido organizado en base a falsificaciones. Han falsificado la ley de reforma constitucional en base a suplantación y atribuirse los derechos del pueblo. Esa constitución no es la que hizo la Asamblea Constituyente, es la que redactaron los abogados españoles y un par de abogados bolivianos pagados por Cuba y Venezuela. Esa constitución del Estado plurinacional es la que resistió el pueblo boliviano y lo masacraron en el Porvenir, en Pando, en Cochabamba, en el Hotel Las Américas.
Entonces, esa es una constitución de intervención y es un estatuto dictatorial, copia de los contenidos de Cuba, de Venezuela, que tienden y están hechos para dividir al pueblo boliviano. El voto de ayer es un voto de unidad y en ese sentido vamos a ver cuál de los dos candidatos que van a la segunda vuelta se compromete firmemente a restaurar el sistema que se llama república y democracia. Ahora, todos llegan hasta aquí con un pecado, y es el pecado de no haberse unido antes de la elección para que con ese 80% formar un gobierno sólido, muy grande y dar una derrota enérgica a la dictadura que ya estaría fuera. Hoy día estamos discutiendo cómo se va a implementar esa situación, porque los candidatos que se llaman de oposición no fueron capaces de responder al pedido del pueblo boliviano de que se unan. Y no lo hicieron este año y tampoco lo hicieron el año 2020. Le quiero recordar que la división de la oposición es lo que permitió el fraude electoral del 2020 que llevó a la presidencia a Luis Arce, y que ahora, el 17 de agosto del 2025, no ha habido fraude por las condiciones de implosión y de deterioro interno de los grupos en la dictadura, que han encontrado, gracias a Dios, más importante pelear entre ellos que sostener su mecanismo criminal de fraude y de opresión. Doctor, usted mencionaba que si se hubiesen unido previo a la elección, sería mucho más contundente, un gobierno mucho más robusto. Le pregunto, en términos de Senado, de Congreso, ¿cómo estaría la situación de cara a un posible gobierno de Rodrigo Paz o de Tuto Quiroga? Rodrigo Paz tiene la mayoría en el Senado y está muy cerca de tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Y le explico por qué. Porque en los términos de la Constitución plurinacional y de las leyes que han hecho, esto privilegia a la mayoría. Y todo está diseñado para que la dictadura, con cerca del 35% de votos, que era lo menos que podía tener, controle las dos cámaras. Y ha resultado ahora que Rodrigo Paz se está acercando a esa cifra y ya controla la Cámara de Senadores y es posible que controle la de diputados. Entre los cambios que hicieron, además de introducir la segunda vuelta y de la reelección continua y otro tipo de cuestiones, dijeron que el candidato podía ser elegido en primera vuelta con el 40% si es que le llevaba 10% al segundo. En Nicaragua han hecho exactamente lo mismo, solo que Ortega ha bajado al 35% con 5 de diferencia. En la Argentina los Kirchner han hecho lo mismo. O sea, es el sistema en el cual han corrido con los principios de convertir minorías en mayorías para ejercer gobiernos autoritarios y dictatoriales. Y como esta elección se ha hecho en el marco de esas disposiciones legales, un candidato que está sacando el 32, el 33% en primera vuelta ya controla el Senado. Doctor, dice Evo Morales que el voto nulo fue el que ganó, 20%, dice el resultado oficial. Y si a eso le restamos que más o menos en una elección normal hay un 4% de la gente que vota nulo porque no le interesa, quiere demostrar su repudio a la clase política, pues entonces Morales tiene mucho menos respaldo. Pero su opinión sobre tal situación, sobre tales afirmaciones. Mira, yo creo que la peor de las dictaduras, la de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, tiene una base sólida que está fundada en el crimen organizado. Y la de Bolivia está fundada en lo que son las federaciones de productores de coca y de cocaína, que Evo Morales dirige y que están asentadas en el trópico de Cochabamba, en la zona amazónica, que abarca parte de los territorios de Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Y en ese sentido, él está hablando con esa voz. Ahora, la recuperación de la democracia y de la libertad en Bolivia y de la república, que ha empezado con la esperanza de ayer y con el mandato y el repudio del pueblo boliviano a la dictadura, tiene un encargo específico. Y es que hay que volver a la república y a la democracia, pero sin impunidad. Y Evo Morales es un criminal que debió estar en la cárcel desde el año 2001 y no está en la cárcel. Entonces yo no sé si a Evo Morales lo van a detener y le van a poner
el chaleco de detenido o le van a poner un chaleco de loco por las cosas que anda diciendo que están totalmente fuera de la realidad. Pero lo cierto es que no habrá recuperación de la democracia, de la república y de la libertad en Bolivia si hay impunidad. El gran ejemplo es Nicaragua. Usted recuerda que el año 1990, cuando doña Violeta Chamorro ganó la elección, el sandinismo no quería entregar el gobierno y hubieron gestiones internacionales que terminaron aceptando 3 condiciones. La primera es que los sandinistas se quedaron con la piñata, con todo lo que habían robado, o sea, impunidad. La segunda es que los sandinistas se quedaron con su organización criminal como si fuera un partido político, o sea, participación política. Y lo tercero, se quedaron con las Fuerzas Armadas, que nunca fueron Fuerzas Armadas de Nicaragua, sino sandinistas. De manera que ahí estaba la situación larvaria. La señora Chamorro tomó el gobierno, pero no el poder. Salió el dictador, pero no la dictadura, y en el 2007 todo estaba listo para que con la alta traición de Alemán y otra gente por temas de corrupción vuelva a la dictadura que oprime y martiriza hasta ahora al pueblo nicaragüense. Eso es lo que hay que evitar. Hay que siempre repetir este ejemplo histórico de la Nicaragua de 1990 al año 2007 y del retorno a la dictadura. Hay que mirar lo que le pasó a la señora Áñez del 2019 al 2020 en Bolivia, para que eso no pase en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, ni en Cuba, porque las dictaduras se están cayendo. Y lo que ayer ha pasado en Bolivia es una señal de que las dictaduras se están desmoronando. La valentía del pueblo boliviano, además de la crisis, además del sufrimiento que soporta y además de la naturaleza propia de morir antes que esclavos vivir, como dice el himno nacional boliviano, radica en el hecho de que además internacionalmente la geopolítica ha cambiado y este no es tiempo de dictaduras y tienen los días contados. Y ojalá y que que no se repite el fenómeno de la señora Áñez, ¿verdad? Porque usted lo advirtió en aquel momento, que que él podía cambiar de titular el Ejecutivo, saliendo un dictador y entrando una persona afín a la democracia y después enamorarse del poder y bueno, pues, pero en este caso vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta. Doctor Sánchez, sí. El tema es este, déjeme agregarle esto. Si mañana es presidente Rodrigo Paz, o es presidente Jorge Quiroga, y se queda con la constitución del Estado plurinacional, y se queda con la Corte Electoral del Estado plurinacional, y se queda con el Tribunal Constitucional del Estado plurinacional, y se quedan con la Suprema Corte de Justicia del Estado plurinacional, ¿qué tienen? No tienen ningún poder. Convencieron a la señora Áñez de que haga eso en lugar de reponer por un instrumento único e inmediato un decreto presidencial o un decreto supremo de la República, diciéndole que en los términos de la Constitución del Estado plurinacional ella podía ser candidata siendo presidente, cosa que no pasa en la Constitución de la República. Y con ese dulce la engañaron, Bolivia perdió. Ese fue un gobierno interino, pero no de transición. Salió el dictador, pero no la dictadura. Le devolvieron el gobierno a la dictadura en un promedio de 1 año. Nunca perdió el poder la dictadura y hoy día estamos de nuevo empezando un nuevo ciclo para ver si podemos sacar al dictador y a la dictadura y a los interventores del proyecto transnacional de crimen organizado, cubanos, venezolanos, iraníes, que han hecho de Bolivia un narcoestado y una base que amenaza la paz y la seguridad internacionales. Para finalizar, doctor Sánchez Berzaín, porque sé que el tiempo lo tenemos ajustado, los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el mensaje de Bolivia es claro, ¿verdad? Sin embargo, ellos se aferran a mantenerse en el poder a cualquier costo. ¿Deberían estar preocupados de verdad con lo que ha pasado en su país? Están preocupados por varias cosas. Están preocupados por el cambio de política exterior de Estados Unidos. Están preocupados porque su mecanismo de agresión a las democracias, que es la guerra híbrida, está identificado. Están preocupados porque en el marco de esa guerra híbrida les están desvistiendo la migración forzada, el tráfico de personas, el tráfico de cocaína y fentanilo, la penetración institucional,
les están desvistiendo el manejo de grupos criminales comunes como las maras, como el Tren de Aragua, y eso está pasando en toda la región. Y además les están eliminando las posibilidades de seguir sosteniendo sus regímenes con los recursos y el dinero que les roban a los pueblos. Todo el petróleo que explota Maduro y su grupo criminal y que vende al mundo es petróleo robado. Ese dinero no puede ir a las arcas de la dictadura para sostener ese grupo criminal. Ese dinero tiene que ser congelado y los países no pueden comprar un producto robado que es ese petróleo. Y usted puede poner este mismo ejemplo en los casos de Cuba, de Venezuela y de Bolivia. O sea, en ese sentido están preocupadísimos y encima de eso, por esta implosión interna del grupo dictatorial en Bolivia, se produce un mandato claro del pueblo boliviano porque la implosión del grupo dictatorial les ha impedido utilizar su aparato de fraude hasta aquí. Siempre lo pueden hacer, tienen el uso de todos los mecanismos criminales todavía, pero están derrotados. Y eso abre una luz al final del túnel que permite avisorar en el cambio del sistema para salir del sistema dictatorial plurinacional y volver al sistema de libertad, democracia y república. Ahora, hay que tener cuidado con las luces al fondo del túnel, ¿no? En general son una salida, pero a veces puede ser el tren que viene de frente. Sí. Doctor, rapiditito, Tito, sí. El cartel de los soles está en la mira de Estados Unidos. Han elevado la recompensa para Maduro, un despliegue militar en el Mar Caribe, un avión extraño, un vuelo extraño entre Caracas y Managua el viernes por la noche y la madrugada del sábado. Estuvo 1 hora y 10 minutos en Managua y regresó a Caracas. ¿Qué piensa de esto? En realidad esa extracción quirúrgica, un golpe quirúrgico, ¿es posible a estas alturas? Algo va a pasar. No vale la pena elucubrar sobre el tema, pero ese grupo de crimen organizado que usurpa la libertad y la democracia en Venezuela está con sus días contados. Pero el grupo transnacional que sostiene a ese régimen está contraatacando. Y está contraatacando en Colombia y en Brasil, donde hay 2 nuevos presos políticos, el expresidente Uribe y el expresidente Bolsonaro. Y el proyecto en Colombia, cosa de la que podemos hablar otro día, es que en las elecciones del próximo año Petro trate de pasar de ser un gobierno paradictatorial a hacer de Colombia una dictadura. Como pasó en Venezuela, como pasó en Bolivia, espero que no suceda. En el Brasil están un poquito más atrás, pero están en el mismo camino y mientras tanto están destrozando los liderazgos democráticos. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, le agradezco muchísimo estos minutos. Felicidades porque en medio del escenario pues hay un mensaje claro, un mandato claro, usted lo ha dicho acá. Y en medio de las circunstancias que son impuestas por la dictadura para ese proceso electoral a su antojadizo y a su manera, pues la del pueblo boliviano ha logrado dar un paso hacia adelante y vamos a ver qué pasa en esa segunda vuelta. Le dejo unos segunditos para que su último comentario y se despida de la audiencia. Quiero insistir en esto. El 17 de agosto del 2025 es histórico. El pueblo boliviano ha dado un mandato claro de repudio a la dictadura, quiere de nuevo república, democracia. Pero no es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo el 2019 y lo traicionaron. Espero que esta vez se pueda cumplir con ese mandato porque además las condiciones de crisis que acompañan este tiempo han de generar hechos muy serios si es que los mandatarios que ahora van a la segunda vuelta y el que resulte presidente de ahí no cumplen con carácter estricto y con rigurosidad el mandato del pueblo boliviano, que lo ha entendido Rodrigo Paz. No es solamente un cambio de gobierno, es un cambio de sistema. El pueblo quiere libertad, quiere república, quiere democracia y quiere volver a ser independiente. Y ojalá y que sea así en la segunda vuelta y en el futuro de Bolivia. Un abrazo, doctor. Hasta la próxima que podamos tomarnos otro cafecito. Cuídese. Gracias, Luis, y felicidades por su gran programa. Abrazo, muy bien. Doctor Carlos Sánchez Berzaín.